Bienvenidos al curso de psicología del ciclo semestral San Marcos 2021. En esta clase analizaremos la psicología como ciencia, la definición de la psicología, el objeto de estudio de la psicología. Definición de la psicología. Los objetivos en esta clase es diferenciar el objeto de estudio precientífico frente al objeto de estudio científico de la psicología. Reconocer el objeto de estudio de la psicología, diferenciar entre conducta y procesos psíquicos. Definición etimológica de la psicología. La psicología deriva de dos voces griegas, ¿no? Psiche, que quiere decir alma, y logos, que significa tratado. Etimológicamente, la psicología es el estudio del alma. Los griegos consideraban que el alma confiere vida, movimiento a las cosas, y a la vez consideraban que el alma era inmortal y que podía transmigrarse a otros seres. Los griegos entonces entendían que esta alma podía ser inmortal, era inmortal. Sin embargo, Aristóteles, en su libro de Ánima, investigó funciones psicológicas como la visión, la audición, el olfato, el tacto, la memoria, los sueños, el pensamiento, como parte de lo que él consideró el alma. Y a la vez también sostuvo que el alma no era inmortal, sino que era una función del cuerpo. Es decir, al morir el sujeto, al deteriorarse su cuerpo, también moría conjuntamente con él el alma. En la etapa precientífica encontramos a Descartes, que es uno de los filósofos que tuvo una visión actual de lo que viene a ser la psicología, pero desde un punto de vista filosófico, es decir, especulativo, teórico, reflexivo. Propuso que todo lo que no pertenece al cuerpo debe ser atribuido al alma, y entonces había en él la idea pues de que el pensamiento pertenece al alma. Consideraba Descartes que el ser humano, a diferencia de los animales, tenía un lenguaje articulado que le permitía reflexionar sobre su propio pensamiento, sobre su propia conciencia. Entonces le dotaba al ser humano con esa capacidad de la autorreflexión. A la vez consideraba que el alma movía al cuerpo mediante su incorporación en la glándula pineal. Descartes no solamente fue filósofo, también fue médico, también fue político, y él hizo disecciones, estudios fisiológicos del cerebro y sospechó, planteó la sospecha, la idea de que en la glándula pineal justamente se localizaba el alma que le confería movimiento al cuerpo. Por otro lado, encontramos a John Locke. John Locke consideró que el conocimiento proviene de la experiencia, es decir, polemizó con aquellos filósofos que dudaban de la posibilidad de que exista un conocimiento. John Locke planteó entonces la importancia que tiene los sentidos, la experiencia para el conocimiento. Y propuso también de que los niños deben ser educados en esta tendencia pues a descubrir las cosas por sus sentidos y crear sus propias ideas, que las ideas no eran innatas, sino que resultaban de ese proceso de interacción del sujeto con el medio a través de los sentidos. Inicio de la psicología científica. Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania en la Universidad de Leipzig. Wilhelm Wundt enseñaba el curso de psicología fisiológica y para tal efecto lo que él hacía era llevar a los estudiantes a un almacén donde tenía algunos instrumentos que permitía medir las sensaciones, las percepciones, ¿no? La capacidad de respuesta de las personas, de tal manera que con el paso del tiempo este almacén se convirtió pues progresivamente en un laboratorio de psicología experimental.
donde utilizó instrumentos que él mismo había elaborado o adaptado para hacer las mediciones de la actividad psicológica. Wilhelm Wundt no solamente funda este laboratorio, sino también redacta manuales de psicología general en 2 volúmenes y también manuales para el uso de los instrumentos que él había ido almacenando, creando, diseñando para cumplir esta tarea de la evaluación de la actividad mental. Eh, este laboratorio constituyó pues uno de los primeros intentos de la psicología por utilizar el método experimental bajo condiciones de repente de control de el autoconocimiento de la conciencia. Es decir, los sujetos tenían que dar testimonio de lo que algunos estímulos provocaban frente a ellos en su conciencia, ¿no? Si observamos el rostro de las personas, podemos de alguna forma inferir, ¿no?, qué están sintiendo. Si vemos en estos rostros, por ejemplo, podemos reconocer que hay gestos de alegría, de enojo, de asco, de tristeza, de cólera. Es decir, en la actualidad la psicología le da importancia a los comportamientos observables, pero estos comportamientos observables tienen una razón de ser, algo que los origina. Y justamente estos vienen a ser los procesos psíquicos mentales internos subjetivos. Por lo tanto, en la definición actual, la psicología se considera una ciencia social que estudia a los procesos psíquicos mentales subjetivos a través de su manifestación en conductas observables. Los procesos psíquicos representan la realidad de forma subjetiva, es decir, la realidad exterior, que puede ser un árbol, se representa en la conciencia del sujeto bajo la forma pues de hojas, de un tronco, de ramas. Pero el árbol en la conciencia es una especie de copia, de réplica que puede ser almacenada, ¿no?, en la memoria del sujeto y puede ser recordada después. Y esta persona puede evidenciar esa experiencia de haber visto un árbol a través del lenguaje, a través de dibujos, a través de gestos que representan lo que este objeto externo ha provocado en su conciencia. Toda conducta será expresión de procesos mentales internos, no siempre, ¿verdad? Hay comportamientos autónomos, ¿no? Por ejemplo, el acto de respirar, ¿no?, que es un acto automático, no necesariamente está expresando un estado interno. Sin embargo, el ritmo de la respiración podría evidenciar un estado de nerviosismo, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, hay situaciones en las cuales sí es evidente, ¿no?, de que el comportamiento externo está poniendo de manifiesto un estado subjetivo interno, y hay veces que no es fácil de reconocer. Incluso a veces podemos conocer personas que se le ve en un gesto serio, pero en el fondo nos dicen que está alegre, ¿no? O podemos ver personas que están sonriendo aparentemente, pero le preguntamos cómo están y nos dicen que están tristes de repente. O sea, no siempre el comportamiento observable va a ser la evidencia justamente de un estado mental interno. De tal manera que la psicología va a diseñar métodos para poder conocer lo que las personas están sintiendo, pensando, ¿no? Para conocer sus estados mentales subjetivos internos. La definición de la psicología. Entonces, la definición etimológica de la palabra psicología hace referencia a dos voces griegas, ¿verdad? La palabra psiche y la palabra logos. La palabra psiche quiere decir alma y la palabra logos tratado. Por lo tanto, la psicología vendría a ser el tratado acerca de el alma en su definición etimológica. Incluso la palabra psiche en, en su definición literal en griego significa mariposa. Entonces los griegos representaban a una mariposa que se llevaba justamente el alma de las personas cuando éstas exhalaban su último aliento. De tal manera que luego pasó esta definición literal a una definición más subjetiva,
para representar justamente al alma como una entidad inmaterial, inmortal para los griegos. Sin embargo, habíamos visto que para Aristóteles el alma era una función del cuerpo que se representaba justamente en funciones mentales, ¿no? Que vienen a ser la sensación, percepción, memoria, pensamiento. En la actualidad, en la psicología ya no se habla de alma, sino se habla de procesos mentales, procesos subjetivos, pensamientos, de recuerdos que podamos tener, sentimientos que podamos tener. Entonces, en la actualidad, a la psicología se le define como una ciencia social que estudia el psiquismo a través de la conducta. La conducta son acciones observables, medibles, mensurables, como gritar, llorar, reír, temblar, ¿no? Estas conductas estarían evidenciando lo que las personas están experimentando en su interior. Entonces la psicología va a diseñar técnicas especializadas para poder acceder a esta parte mental interna, analizando justamente las conductas observables. Los psicólogos van a crear instrumentos, ¿verdad? Para medir mediante comportamientos artificiales qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos experimentando a nivel interior. Entonces, el objeto de estudio de la psicología viene a ser la parte subjetiva, interna, mental, aquello que está dentro de nosotros y que se puede evidenciar en conductas observables. Este objeto de estudio podemos observarlo a través de algunas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos ver la tristeza, ni la alegría, ni el miedo, ni la cólera, pero sí podemos ver sus expresiones a través de gestos, ¿no? Si vemos en esta lámina, por ejemplo, estas personas tienen gestos, posturas, ademanes que nos informan de algo, ¿no? Y es fácil de predecir, de inferir, ¿no? En el primer recuadro vemos una persona sonriendo, riéndose a carcajadas y sospechamos pues que está feliz, está alegre, está contento, ¿no? Está experimentando un estado positivo, ¿no? Agradable. Sin embargo, en el segundo recuadro vemos como una lágrima, ¿no? Sale de los ojos de esta persona, vemos cómo está con el gesto, ¿no? Compungido, triste, y podemos sospechar que está sintiendo tristeza, pena, ¿no? Vergüenza, dolor, ¿no? Podemos tener eh, muchos datos a través de sus gestos, ¿verdad? En el tercer recuadro vemos la reacción de esta persona, ¿no? Que está como un poco agitada, un poco violenta, un poco, ¿no? Exigente, y podemos sospechar que está enojado. Hay enojo, hay cólera, hay irritación, ¿verdad? Entonces, a veces nos basta ver a las personas y podemos inferir, deducir que están experimentando internamente. Y en el cuarto recuadro vemos que está con los ojos bien abiertos, tembloroso, ¿no? Como espantado, ¿no? El espanto, el miedo, ¿no? El temor ya intenso que experimenta esta persona es justamente algo que no vemos, el miedo en sí mismo, pero sí vemos cómo se manifiesta en conductas observables. Y como te comentaba, los psicólogos han diseñado pruebas, ¿no? Los llamados test, ¿no? Un test puede ser simplemente que una persona dibuje a una persona y el psicólogo, viendo cómo uno dibuja a la persona, podría inferir cómo es nuestra personalidad, cómo es nuestra inteligencia, ¿no? Porque de alguna manera reflejamos nuestra forma de ser en ese dibujo. Entonces, para conocer las actitudes, para conocer la personalidad, para conocer la inteligencia, se han diseñado estrategias técnicas que permiten conocer a través de esas conductas observables, se puede medir qué están sintiendo, pensando las personas. Los procesos psíquicos son subjetivos. ¿Qué quiere decir la palabra subjetivo? Quiere decir que no es algo que esté presente en una realidad, sino son algo así como realidades internas, mentales, que no tienen un espacio determinado, no tienen una forma determinada, ¿no? Entonces, al decir que son subjetivos, se opone al objetivo, ¿no? Entonces, lo objetivo es
la carpeta, la mesa, el árbol. Pero lo subjetivo es cómo se representa esa mesa, esa carpeta, ese árbol dentro de nosotros. Dentro de nosotros se hace una especie de copia, ¿no? Y esa copia es la que estamos analizando mentalmente. En este primer recuadro, por ejemplo, posiblemente a esta persona le han contado un chiste, se le ha ocurrido algo gracioso y está riéndose, ¿no? Entonces, la subjetividad vendría a ser esa representación mental interna que tiene la persona que le hace, que le provoca reírse. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta alegría? No podemos ver la alegría en sí misma, pero sí vemos sus expresiones en gestos, en movimientos, en posturas. Entonces, la alegría es un proceso subjetivo interno mental que se manifiesta en gestos, posturas, ademanes, ¿no? Digamos, movimientos. Esta escultura eh, representa en todo caso lo que viene a ser la actitud pensante, ¿no? A veces nosotros cuando queremos reflexionar sobre algo, a veces tomamos una postura muy similar, ¿no? Entonces, esta escultura está representando al pensador, ¿no? Que es una escultura famosa, ¿no? De Auguste Rodin. Entonces, no sabemos qué está pensando la persona, no podemos saberlos, pero sí sabemos que está pensativo. No está pensando, reflexionando, está ensimismado, ¿no? Entonces, gestos como tocarnos el mentón, ponernos la mano en la cabeza, a veces son gestos universales, ¿no? Que a veces en muchas culturas se han observado que las personas realizan esos mismos gestos cuando están preocupados, reflexionando acerca de algo, ¿no? Ese vendría a ser el caso de esta persona. Entonces debemos nosotros siempre tener clara la diferencia entre lo que es un proceso psíquico, mental, subjetivo, interno, frente a las acciones observables, que son las conductas, ¿no?, visibles a los demás. La actividad mental subjetiva interior son aquellos procesos psíquicos que no podemos ver, pero que se manifiestan en conductas, ¿no? Entonces podemos suponer que este joven que está ensamblando el rompecabezas eh, tiene de repente un nivel de memoria, de inteligencia, de capacidad perceptiva, ¿no?, de capacidad imaginativa, posiblemente cuando ensambla correctamente el cubo de Rubik, ¿verdad? Entonces está poniendo de manifiesto su atención, concentración, su capacidad de memoria, porque tiene que recordar los algoritmos, ¿no?, de acuerdo a cada color que observa en el cubo. Esos comportamientos que realiza con sus manos evidencian efectivamente que está ensamblando quizá correctamente el cubo y en un tiempo determinado. Entonces, esta persona está pensativa, no vemos lo que está pensando, pero sí sabemos que está reflexionando quizás sobre algo. Ahora, siempre una persona cuando tiene este gesto, esta postura, está pensativa, quizá no, ¿no? Quizá está con dolor de cabeza, quizá está aburrido, quizá está tenso. No siempre la conducta va a ser sinónimo, pues, de una expresión, de un comportamiento psicológico interno. Pero justamente en psicología se han diseñado estrategias, técnicas que permiten acceder a esa parte interna, subjetiva de las personas para poder conocer su personalidad, su inteligencia, su memoria, ¿no?, sus sentimientos. Justamente hablamos de la evaluación de la inteligencia, hablamos de la entrevista psicológica. Vemos, por ejemplo, en esta lámina que una psicóloga le está pidiendo a un joven que ensamble un rompecabezas. Y la psicóloga va a tomar el tiempo, ¿no? No solamente le dice ensambla el rompecabezas, sino que le da un tiempo determinado en un cronómetro que ella está marcando y le muestra una lámina modelo. Le dice, mira esta lámina, observa cómo está el rompecabezas y ensámblalo igual, ¿no? Entonces el joven tiene que hacerlo a una velocidad determinada. De acuerdo a la velocidad, a la calidad de la imagen que ha logrado construir, la señorita psicóloga va a calificar, ¿no?, su comportamiento de inteligente o no. Entonces, la inteligencia no la podemos ver, pero la velocidad, la precisión que tenga este joven al ensamblar el rompecabezas evidencian su inteligencia, ¿verdad?
Igual, ¿no? En una entrevista psicológica vemos cómo la psicóloga le está haciendo algunas preguntas a la señorita y poniéndole casos hipotéticos, ¿no? De repente, ¿qué pasaría, no? Si, ¿no? Estás en una situación de un asalto, ¿cómo reaccionas? Posiblemente le hace preguntas, ¿no? Hipotéticas. Le puede hacer preguntas acerca de cómo fue su etapa escolar, ¿no? Si alguna vez jaló un curso, si es que tiene de repente conflictos con sus padres, o sea, va a tratar de indagar un poco en la vida, en la historia personal de la señorita y para poder hacerse una idea de cómo es su personalidad, cómo es sus relaciones familiares, relaciones sociales, ¿no? Si tiene pocos amigos, muchos amigos, ¿no? Va a sacar acá una línea, ¿no? Si es extrovertida, introvertida, si es una persona que tolera la frustración o se frustra rápidamente, si es una persona muy ansiosa o muy tranquila, si es una persona con iniciativas o muy sumisa, o sea, va a ir haciendo preguntas que van a ir delineando, ¿no? La personalidad de esta señorita está siendo entrevistada. Entonces la psicología ha diseñado los famosos test mentales, cuestionarios, fichas de observación que permiten de alguna manera poner en evidencia algunos estados mentales internos y plantearse hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conductas debería observar un psicólogo si quiere analizar si un niño es autista, por ejemplo, ¿no? Entonces el autista de repente tiene un comportamiento repetitivo, estereotipado, ¿no? Eh, Tiene pocas muestras de afecto y quizá eso lo va a observar en una situación real cuando interacciona con los demás niños, o quizá también le va a entrevistar a la madre, ¿no? Y le va a preguntar si el pequeño, cuando su hermanito llora, cuando la mamá llora, cuando alguien llora, se conmueve, ¿no? ¿Qué nivel de conmoción, de preocupación muestra él, ¿no? Y por ahí va a sacar la línea, ¿no? Si es que realmente es autista o quizá tiene habilidades sociales no muy desarrolladas, ¿no? Igual, ¿no? Podría haber la sospecha que un niño tiene un trastorno llamado hiperactividad o actualmente le llaman el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, si el pequeño observado pues tiene una conducta que constantemente cambia de foco de la atención, que no se puede concentrar, que tiene cierto nivel de agitación en hacer algunas cosas, y que habla con la profesora, habla con la mamá, habla con los auxiliares del colegio y se da cuenta que eso es constante, ¿no? Podría haber esa sospecha, ¿no? Como que también podría haber la sospecha que el niño es un poco inquieto y que no es hiperactivo, ¿verdad? Eso se puede evidenciar en algunas pruebas que haga el psicólogo con el pequeño, ¿no? Entonces de repente le puede entregar un objeto, un juguete, y si ve que el pequeño le gusta el juguete y juega más de 10 minutos, ya de repente sospecharía que no es hiperactivo, sino que tiene un comportamiento que todavía no ha sido madurado, no ha madurado con respecto a lo que se espera para su edad, ¿no? Y le puede tranquilizar a la señora, tranquilícese, su hijito no es hiperactivo, sino que se requiere trabajar un poco las normas de convivencia con él, quizá, ¿no? En el hogar no se ha trabajado mucho eso, entonces hay una esperanza, ¿no? De que este pequeño pueda salir de esa situación. ¿Sí? Pero es importante ahí la observación, la entrevista, ¿no? Las pruebas que pueda tomar el psicólogo, ¿no? Bien. Entonces es importante diferenciar entre el psiquismo y la conducta. El psiquismo es aquella actividad mental, interna, subjetiva, que no vemos, que está dentro de nosotros, que se puede manifestar en conductas observables. Por ejemplo, razonar. ¿Cómo sabemos que una persona está razonando? Si le entregamos ejercicios de matemáticas, ¿no? De cálculo, de inferencia, ¿no? Y él logra hacer los cálculos correctamente, logra inferir correctamente las respuestas, entonces estamos frente justamente al acto del razonar, ¿no? El razonar que se evidencia en conductas observables, ¿no? Que vemos que está haciendo trazos, está haciendo la solución de los problemas, ¿no? No está haciéndolo al azar, sino hay un comportamiento que evidencia que domina las preguntas que se le han hecho. Igual, ¿no? Cuando una persona siente miedo, usualmente hay expresiones faciales, ¿no? Como el rubor,
como el del cuerpo, el temblor del cuerpo, como de repente también la dilatación pupilar, ¿no? La pilosidad eréctil, o sea, hay expresiones corporales que están evidenciando justamente que una persona está experimentando el miedo. Entonces, el miedo se manifiesta en conductas observables. Ahora, toda persona va a manifestar su miedo en conductas observables, eso va a depender de cada persona, ¿no? Del nivel de intensidad de miedo que tenga. Hay personas que son muy tranquilas, ¿no? Hay un temblor, un sismo y no se agitan, no se preocupan mucho. Y hay otros que sí se agitan, salen corriendo. Entonces el miedo va a ser quizá igual en muchos, pero se va a manifestar de formas distintas en cada uno de nosotros. El sentir alegría, por ejemplo, ¿no? El sentir alegría puede expresarse en sonrisa, ¿no? En un buen humor, ¿no? En comportamientos de repente de tener buen apetito, ¿no? La alegría puede expresarse de repente en un rostro bastante lozano, ¿verdad? Vamos a ver esas expresiones de la alegría en posturas, gestos, ¿no? Sonrisas, risas, ¿no? Festejos. ¿Bien? Esa viene a ser la diferencia entre psiquismo y conducta. Vamos a encontrar entonces la clasificación de los procesos psicológicos según su representación. Esta clasificación atiende a cómo representamos mentalmente la realidad. Cuando hablamos de procesos cognitivos, lo que buscamos es conocer las cualidades de nuestro entorno, conocer lo que nos pasa internamente también, ¿no? Entonces, si decimos, por ejemplo, que una pizarra es verde y justamente está pintada de verde, eso es un acto del conocimiento que parte pues de las sensaciones, ¿no? Tenemos sensaciones visuales que podemos captar el color verde de la pizarra y formamos un percepto, una idea, y clasificamos a la pizarra en el color verde, ¿no? Como de color verde. Pero este dato podemos almacenarlos en nuestra memoria y podemos ir a nuestra casa y decir, papá, en mi aula hay una pizarra de color verde, ¿no? Podemos recordar ese objeto. Eh, Sin embargo, también nosotros no solamente podemos memorizar datos, sino también podemos inferir conclusiones, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en una casa que está saliendo humo negro, podemos inferir que hay un incendio en esa casa, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una persona que está de repente transpirando, ¿no? Está agitándose y no le preguntamos si tiene miedo, no tengo miedo, dicen tengo dolor de cabeza, ¿no? Y tocamos su mano y su frente está con alta temperatura, podemos sospechar que tiene fiebre y que por ende tiene una infección muy intensa en su organismo, ¿no? Entonces esa inferencia ya no es un dato que vemos en la realidad, sino es algo que deducimos, inferimos a través de manifestaciones corporales, inferimos que una persona está afiebrada y que tiene una infección. Entonces, ese conocimiento lo logramos gracias al pensamiento. El pensamiento nos permite inferir, deducir a partir de las observaciones que hacemos. Pero también a veces podemos imaginar cosas que no existen necesariamente en la realidad. Podemos imaginar de repente un perro con alas, ¿no? Algo que a nadie se le puede haber ocurrido, un perro con cola de gato, ¿no? Con un cuerno de unicornio, o sea, podemos con nuestra imaginación darle muchas formas inusitadas a las cosas, a los objetos, a los animales. Pero también la imaginación nos sirve para conocer aquellas cosas que no vemos directamente, ¿no? ¿Usted alguna vez habrá sentido el movimiento de rotación y traslación de la Tierra estando quieto? No, ¿verdad? Porque usted, por más que se pone a ver la Tierra, no va a sentir ese movimiento. Pero sí sabemos que la Tierra está en movimiento de rotación y traslación y eso es una inferencia que podemos imaginar justamente cuando nos dan esa información. ¿Hemos visto directamente la estructura de un átomo? No, ¿verdad? El átomo nadie lo ha visto, ni el profesor de química lo ha visto, pero es una inferencia que se ha logrado con el pensamiento y que nosotros podemos imaginar, ¿no? Un núcleo atómico, neutrones, electrones, y ¿no? Que están girando a su alrededor, ¿no? ¿no? Están revoloteando a su alrededor esos electrones. Bien, entonces,
En resumen, ¿qué son los procesos cognitivos? Son aquellos que nos permiten conocer la realidad. ¿Cuáles son? La sensación, ¿no? Captar las cualidades de los estímulos, colores, sabores, la percepción, la capacidad de asociar ese objeto, ese contenido a una idea, ¿no? Previa, conocida. Entonces, podemos conocer un árbol porque previamente hemos conocido árboles, ¿no? Pero podemos guardar la información en nuestra memoria, ¿no? Tenemos la memoria, podemos inferir conclusiones a partir del pensamiento, tenemos el pensamiento, y podemos imaginar cosas novedosas o imaginar cosas que existen para conocerlas con nuestra imaginación, ¿no? A través de la imaginación conocemos cosas que no vemos directamente, ¿verdad? Entonces nuestra imaginación es muy útil para alcanzar conocimientos. Ese es un aspecto muy importante. Sin embargo, cuando decimos que la pizarra es verde, quizá a algunos el hecho de que sea verde es algo objetivo que no está sujeto a cambio por deseo o por opinión, ¿no? Es como decir 2 más 2 es 4 y va a ser así, y yo esté alegre, triste, contento, enojado, con hambre o sin hambre. Sin embargo, bueno, los procesos cognitivos se trata de captar con objetividad la realidad. Sin embargo, en los procesos afectivos, lo que experimentamos son estados internos de agrado o desagrado. Por ejemplo, decimos la pizarra es verde, es algo objetivo, pero podemos decir la pizarra de color verde me gusta o no me gusta. ¿A usted le gusta que la pizarra sea verde o quisiera que sea marrón, negro o azul? Entonces yo preferiría azul, el verde no me gusta. Entonces eso ya viene a ser un estado de desagrado, ¿verdad? A algunos les puede gustar, sí, me gusta la pizarra de color verde. Entonces en ese caso, sobre gustos no hay uniformidad, o sea, no hay consenso, ¿no? Por lo tanto es algo más subjetivo que en el caso de los pensamientos, de la memoria, ¿no? De los procesos cognitivos. Por ejemplo, podemos experimentar miedo y el miedo viene a ser la expresión de una emoción. ¿Qué es la emoción? Es un estado subjetivo intenso, de corta duración y que de alguna manera se expresa en cambios fisiológicos bien notorios, ¿no? Y subjetivos también. Tener miedo, sentir cólera, sentir placer. Pero a diferencia pues de los animalitos que experimentan puramente sentimientos, los seres humanos también podemos experimentar sentimientos, ¿no? Los animalitos experimentan emociones básicamente y los seres humanos sentimientos. Los sentimientos son procesos afectivos que tienden a ser duraderos, son aprendidos y de alguna manera son de baja intensidad fisiológica, ¿no? Hay un cambio físico en el organismo, sin embargo esa intensidad no es tan grande como en el caso de la emoción. Los sentimientos suelen ser prolongados, suelen ser aprendidos y se manifiestan en de repente amistad, en amor, en cariño, en odio, en rencor, en resentimiento también, ¿no? Los sentimientos. Pero a la vez también nosotros podemos experimentar estados de ánimo. Usted puede estar alegre, puede estar triste, puede estar colérico, puede estar de repente tranquilo. Y estos estados de ánimo se manifiestan de manera constante, o sea, se expresan de manera regular, constante y que caracterizan a nuestra forma de ser. ¿Usted ha tenido algún amigo, por ejemplo, que se caracteriza por tener buen humor y estar siempre alegre, con la sonrisa, con la broma? Sí, ¿no? De repente tiene un amigo del colegio que siempre que lo encuentra, de repente está de buen humor. Y habrán personas de repente que suelen ser bastante eh, preocupadas, ¿no? De repente melancólicas, tristes, ¿no? Que a veces están constantemente experimentando justo, este estado de tristeza, melancolía, ¿no? Preocupación constante, ¿verdad? Eh, y hay personas que suelen ser tranquilas, ¿no? Ecuánimes, ¿no? Por ejemplo, personas que ante un sismo, un terremoto, salen caminando con tranquilidad sin alterarse, ¿no? Cuando incluso le celebran su cumpleaños, parece que no le gustase, ¿no? Parece que estuviese aburrido. No, no está aburrido, él es así.
su alegría no la expresa al igual que otras personas, ¿no? Su estado de alegría lo expresa de manera más sutil, ¿no? Hay una sutileza en su alegría, su cólera, su enojo también, ¿verdad? Y hay personas que suelen ser los impulsivos, los coléricos, los irritables, ¿no? Aquellas personas que paran peleándose con el cobrador de la combi, que a veces cuando la fila, la cola no avanza, paran renegando, atienda más rápido, ¿no? O sea, son personas que a veces son fácilmente de irritarse, de pelearse, ¿no? De enojarse con los demás. Los estados de ánimo van a caracterizar a nuestra forma de ser y es la expresión de lo que llamamos el temperamento. El temperamento se expresa en los estados de ánimo. Bien, pero también nosotros experimentamos pasiones. Una pasión es algo así como un hobby, un pasatiempo al cual nos dedicamos de manera constante, permanente. Pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años y experimentamos ese estado de pasión. La pasión no es como un pasatiempo temporal, no es que me dedico a tocar la guitarra un mes, 2 meses, medio año y luego dejo la guitarra y me pongo a tocar digamos, la quena y después no me olvido de la quena y pongo a hacer origami, no, no es así, ¿no? La pasión implica pues una actividad constante, ¿no? Y generalmente se descubre que uno tiene una pasión cuando tenga pues 30, 40 años, ¿no? Tenemos 30 años, tenemos 25 años y hace 10 años empezamos a tocar la guitarra y siempre tocamos la guitarra, siempre estamos interpretando melodías, aprendiendo nuevas notas musicales, ¿no? Nuevos arpegios, nuevos ritmos. Entonces, esa persona puede pasar 20 años, 30 años y siempre va a volver a la guitarra, ¿no? Como un hobby, un pasatiempo. A veces ese pasatiempo se convierte en su trabajo, ¿no? Y a veces eso sería lo ideal, ¿no? Que una persona tenga su pasatiempo se convierta en su trabajo. Así como este comentarista deportivo, ¿no? Daniel Peredo, que era un apasionado del fútbol, ¿no? Le gustaba jugar al fútbol, le gustaba estar enterado de las noticias del fútbol, sabía la historia de los mundiales. Él no había asistido a esos mundiales probablemente, pero sabía con lujo de detalles porque había analizado los videos, ¿no? Entonces relataba como si él hubiera estado en ese lugar, ¿no? Esos recuerdos que él tenía de los partidos que él había visto. Entonces, él tenía esa pasión por el fútbol. Y lo bueno en él es que hizo de eso su trabajo, ¿no? Esa es la pasión. ¿Todos tendremos pasiones? No necesariamente, ¿no? Algunos de repente tenemos pasatiempos, algo pasajero, pero algunas personas desarrollan pasiones. ¿Ya? Eso es. Vino en el examen de admisión preguntas sobre pasiones, ¿no? Sobre sentimientos, sobre estados de ánimo, en su diferenciación. Es importante siempre recordar esa diferencia entre estos procesos afectivos a nivel subjetivo. Entonces, procesos afectivos permiten de alguna manera reaccionar con estados de afectación, de agrado o desagrado frente al medio. Estos procesos afectivos son las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones. Cuando hablamos de procesos conativos y volitivos, conativos o volitivos, hablamos en la tercera clasificación, ¿no? Estos procesos conativos, volitivos, son aquellos que orientan nuestra actividad hacia objetivos, deseos, metas. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté ahorrando dinero para comprarse una computadora, ¿no? Ahora que es muy necesaria la computadora, quiero comprar una computadora en mi casa porque falta computadoras debido a las clases virtuales, estamos haciendo un ahorro, ¿no? Estamos ahorrando, ¿no? Para comprar una computadora. Entonces, nos planteamos una meta, ¿no? De acá a 2 meses debemos tener el dinero suficiente para comprar una laptop, por ejemplo, ¿no? De un costo determinado, ¿no? 2.500, 2.000 soles, 1.600, ya tenemos una meta y tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? En esa medida estamos hablando de procesos conativos. Toda nuestra actividad va a estar orientada para el ahorro, para la compra de ese equipo de cómputo. Entonces, estos procesos motivacionales, conativos, volitivos, orientan nuestra actividad en función a metas, objetivos, deseos. El plan de vida, ¿no? Ustedes tienen un plan de vida que puramente está siendo organizada por estos procesos conativos volitivos. Por ejemplo, ustedes tienen el deseo, la meta,
el objetivo de ser profesionales, ¿no? Eso es a nivel general. Quizá algunos han elegido la carrera de Derecho o de Medicina o de Educación, por ejemplo. Esa es su meta general. Esa meta tiene que ser lograda a través de una actividad, ¿no? Que es la actividad de estudiar, de prepararse. Entonces, la meta inicial es alcanzar la vacante en la universidad, ¿no? La meta posterior a mediano plazo es acabar la carrera en 5 años, 6 años, dependiendo de la carrera. Pero el objetivo general no es solamente acabar la carrera, sino trabajar, ¿no? En lo que usted estudió. Usted es ingeniero químico, va a trabajar pues en una planta, haciendo el control de calidad, de repente supervisando el trabajo de los técnicos, ¿no? En análisis químico. O sea, usted va a tener un trabajo que corresponda con su objetivo que se planteó en su vida, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces aquí hablamos de procesos cognitivos, afectivos y conativos según la clasificación de acuerdo a su representación. Sin embargo, hay una clasificación por su origen, ¿no? Y en esta clasificación se distingue procesos psicológicos básicos y superiores. Los procesos básicos son innatos y son comunes en el ser humano y en el animalito. Por ejemplo, un ser humano al nacer nace con memoria. Y esto se ha evidenciado de la siguiente manera, ¿no? Cuando la madre da a luz a un bebé y le hacen escuchar inmediatamente, ¿no? El sonido de una grabación con la voz de una señora que no es la madre, el pequeño sigue inquieto, sigue incómodo, ¿no? Irritado. Pero cuando cambia la grabación y ponen la grabación de la voz de la madre narrando un cuento, vemos cómo el bebé se tranquiliza, ¿no? Y atiende al sonido de la voz de la madre. ¿Por qué razón? Porque se entiende que este bebé está recordando, ¿no? La voz de la madre y por eso cambia su estado de atención. Entonces, esa es una evidencia, ¿no? Esa conducta de atención, de concentración ante la voz de la madre y no ante la voz de un extraño, está indicando pues de que en este bebé existe pues memoria. Pero el bebé para poder captar la voz de la madre tiene que haber escuchado, ¿no? Tiene que haber de repente sentido, ¿no? El calor, ¿no? De la madre. Entonces capta olores, ¿no? Tiene una visión también, una posibilidad de ver. Este pequeño está experimentando sensaciones, aun cuando él cuando ve al médico o a la enfermera no dice médico, enfermera, mamá ni papá, ¿no? Simplemente ve manchas difusas. Eso es la sensación. Siente sonidos también, ¿no? Que se mezclan, ¿no? Cosas que pasan, olores a su alrededor, pero él no va a diferenciar porque no tiene todavía desarrollada su percepción. ¿Qué proceso también es innato? La sensación, la memoria y también las emociones. Un recién nacido cuando nace experimenta la emoción de repente del miedo, el dolor, ¿no? El enojo si no lo alimentan. El recién nacido ya vemos cómo se irrita a veces, ¿no? Fácilmente. Y los animalitos como los perros, los gatos también tienen memoria, tienen emociones, tienen sensaciones. Sin embargo, ya a nivel superior se habla de procesos que se han formado, se han constituido gracias justamente al aprendizaje. Los procesos superiores requieren del aprendizaje para constituirse. Por ejemplo, la capacidad para percibir un perro que tiene un pequeño niño es gracias a que él ha visto ya perros, ¿no? Y tiene la palabra perro para poder diferenciar y decir ese es un perro y ese es un gato. Entonces, la capacidad perceptiva requiere justamente del lenguaje, requiere que la persona tenga la capacidad para diferenciar a través de los sentidos y a través de las palabras las cosas que ve. Por eso son exclusivamente humanos, ¿no? Porque el único que tiene el lenguaje articulado, simbólico y que es transmisible de los adultos a los niños son los humanos. ¿El perro tendrá lenguaje? No, ¿verdad? El perro no tiene lenguaje. Entonces, esa capacidad para distinguir a través del uso de palabras, de categorías, ¿no? De perceptos, es la percepción exclusivamente humana. Pero los seres humanos también tienen la capacidad para deducir cosas, ¿no? Inferir cosas. Entonces el ser humano podría inferir de repente que una persona está de repente con anemia si es que tiene
palidez en el rostro, si tiene uñas rotas, si tiene las manos amarillas, ¿no? Si tiene ojos amarillos. Podría sospechar que esta persona tiene anemia. Entonces los médicos utilizan su pensamiento, ¿no? Para hacer un diagnóstico así rápido y luego lo confirman con pruebas, con análisis de sangre. Entonces lo que va a ocurrir es que el pensamiento es propiamente humano. Los sentimientos también, ¿no? Los sentimientos, por ejemplo, del amor, del odio. Un perro se enamora, un gato se enamora, no, ¿verdad? Un gato tiene amigos. El sentimiento de la amistad cuando surge en nosotros, ¿no? Surge aproximadamente cuando hemos tenido 4, 5, 6 años, ¿no? Cuando ya somos conscientes de que elegimos a una persona como amigo preferido, amigo favorito, ¿no? Entonces, los sentimientos son adquiridos, son sociales y que de alguna manera expresan nuestro estado de vincularnos con las personas de manera significativa, ¿no? El odio también, ¿no? El odio, el rencor, el resentimiento son aprendidos, ¿no? Entonces, encontramos ahí, ¿no? Que son procesos psíquicos superiores, son aprendidos, son exclusivamente humanos y se manifiestan en percepciones, sentimientos, pensamientos, motivaciones también, ¿verdad? Los seres humanos tenemos la capacidad de orientar nuestra actividad en función a metas. Los perros tendrán metas en su vida. Un perro deseará ser policía o perro policía y lo pondrá como objetivo. No, ¿verdad? No hay forma como el perro pueda transmitir ese objetivo y conducir su vida hacia ese fin. Al perro lo pueden educar, lo pueden amaestrar, se puede decir el término más correctamente, para que detecte drogas, pero ese perro policía, detector de drogas, no es que él haya decidido qué hacer de su vida, ¿verdad? Entonces los animalitos no tienen este proceso motivacional, ellos viven el momento, el día a día y responden a sus instintos, ¿no? A diferencia de los seres humanos que sí responden pues a actividades conscientes, voluntarias, ¿no? Deliberadas. Bien, entonces en esta clase hemos visto la importancia de la psicología como ciencia que estudia justamente los procesos psicológicos que se clasifican en procesos cognitivos, afectivos y conativos. Y que estos procesos psicológicos subjetivos se evidencian en conductas observables, medibles, mensurables. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes, sigan estudiando estos temas que, como les indicaba, sobre clasificación de procesos psicológicos han venido algunas preguntas en el examen de admisión. Muy buenas tardes, será hasta la próxima clase.